Bienvenidos, apreciados estudiantes. Soy el licenciado Fabio Gonzalo García Calderón, licenciado en Matemáticas y especialista en Educación Superior a Distancia. Nos encontramos hoy, 5 de abril, para dar cumplimiento a la sexta CIPA del curso Cálculo Integral de la Unidad 2, Método de Integración. Básicamente lo referente a los temas de integración por sustitución trigonométrica, integración por fracciones parciales e integrales impropias. Bienvenidos. Objetivo general. El estudiante explica e interpreta la aplicabilidad y metodología para resolver integrales mediante el uso de los métodos de integración por sustitución, trigonométrica, fracciones parciales e integrales impropias. Objetivos específicos. Se pretende que los estudiantes resuelvan integrales a través del uso de métodos de sustitución trigonométrica, de fracciones parciales y aplicando operaciones de tipo trigonométrico y algebraico. Además, ejercitar las operaciones necesarias y los procesos básicos para resolver integrales impropias. Integración por sustitución trigonométrica. El método de sustitución trigonométrica se utiliza a menudo para resolver integrales que contienen una de las expresiones de la forma, como las que están ahí proyectadas. Raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado, a al cuadrado más raíz de a al cuadrado más x al cuadrado, o la raíz de x al cuadrado menos a al cuadrado. Jóvenes, aquí deben tener en cuenta que la a es una constante y la x es una función matemática, la variable x. Entonces el a puede ser un 5, puede ser un 7, 7 al cuadrado, 5 al cuadrado, o no necesariamente debe estar al cuadrado. Y puede ser un número que se le puede obtener una raíz cuadrada exacta. Básicamente este método consiste en utilizar un triángulo rectángulo, como el que nosotros conocimos por allá en el bachillerato, en el grado décimo. El triángulo rectángulo, como su nombre lo indica, es el que tiene un ángulo recto, que está formado por dos catetos y una hipotenusa. Este triángulo rectángulo va a ser auxiliar para hacer un cambio de variable en la integral. Está muy relacionado con el método de sustitución, que es lo relacionado con el ejercicio 1 de la tarea 2. Este triángulo rectángulo, como lo digo, va a ser auxiliar para hacer un cambio de variable en la integral que contenga expresiones de las formas anteriormente mencionadas, de tal manera que resulte una integral trigonométrica que se pueda resolver. Y una vez resuelta, la integral se debe quitar la sustitución y se debe volver a la variable x. Por eso les comento que está muy relacionado con el de sustitución trigonométrica, donde utilizábamos una u y obteníamos el de u. Hacíamos el proceso de integración para convertir esas integrales más pequeñas en integrales inmediatas, y al final del proceso debíamos volver y retomar la simplificación de u, el valor que nosotros tomamos como u, el equivalente. Bueno, en este cuadro que pueden visualizar ahí, doy unos ejemplos de modelos de ejercicios que se resuelven por sustitución trigonométricas. Entonces esa es la manera de ustedes identificarlos. Cuando vean ejercicios integrales de esa forma, que involucren, que lleven radicales, raíces cuadradas, debe ser siempre raíces cuadradas, y que contengan esa forma que está anteriormente expresada, tres formas de a al cuadrado menos x al cuadrado dentro de la cantidad subradical, o dentro del subradical que esté al cuadrado más x al cuadrado, o x al cuadrado menos a al cuadrado. Esos ejercicios deben resolverse o solamente tienen solución por medio de la integración por sustitución trigonométrica. No se les puede aplicar ni integrales inmediatas, como lo comentábamos en otra CIPA, que yo les hacía preguntas si conocían alguna fórmula donde aplicar hubieran una raíz cuadrada, y no existía. Entonces se debe hacer uso de la integración por sustitución trigonométrica. Deben tener en cuenta eso. Acá, por ejemplo, como donde le estoy señalando, hay un radical donde va x al cuadrado más 4. Este que está aquí de denominador puede estar en el numerador o puede estar en el denominador. No necesariamente las reglas dicen que tiene que estar arriba o abajo de la fracción. Ustedes pueden percibir acá lo que estoy señalando, que está el radical, y lo demás pues son elementos auxiliares que se van a utilizar para la solución de estos ejercicios. ¿Alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? Continuamos acá.
Bueno, el principio básico de la integración por sustitución trigonométrica, como lo comentábamos, es el triángulo rectángulo. El triángulo cuyo ángulo acá es un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Recordemos las tres principales funciones trigonométricas que vamos a utilizar. Recordemos que las razones trigonométricas son seis: seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Pero básicamente, esencialmente, trabajamos con las tres principales, que son seno de teta, que relaciona el cateto opuesto sobre la hipotenusa, teniendo en cuenta, aquí les estoy señalando que este es el ángulo teta, este es el punto de observación, el ángulo de observación. Entonces es seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa es la diagonal, el lado que va en diagonal y que es el lado más extenso del triángulo rectángulo. El coseno de teto es CA, que significa cateto adyacente sobre la hipotenusa. El adyacente es este que está aquí al lado. Este es el opuesto, el que está al otro lado. Y la hipotenusa, como les comentaba, es la diagonal. Y la tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Debemos tener en cuenta estas tres funciones trigonométricas para aplicarlas de manera correcta al momento de solucionar la integración por sustitución trigonométrica. Bueno, existen casos de usos de la sustitución trigonométrica y debemos identificarlos. Personalmente yo considero que ahí está la esencia de esta temática, de la identificación, en que podamos identificar adecuadamente cuál es el caso a utilizar. Existen tres casos. Aquí están en la tabla de la derecha. Este es el primero, este es el segundo caso y este es el tercer caso. El primer caso, teniendo en cuenta que el radical que contiene la función del integrando sea raíz cuadrada de a al cuadrado menos u al cuadrado. Cuando ustedes encuentren un radical de ese tipo, es del caso 1. ¿Y por qué función trigonométrica deben sustituirla o deben cambiar esa variable por esa que tienen aquí? Deben tener en cuenta de u y de u. Y hacemos alusión a este triángulo rectángulo, donde u, teniendo en cuenta que este es el ángulo teta, u es el opuesto, que es la función, y a es la constante. Y relacionamos con la función coseno, que queda aquí, raíz cuadrada de a al cuadrado menos u cuadrado. Recordemos que, como lo vimos en la imagen anterior, el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces tenemos en cuenta acá que la hipotenusa es a y u es el opuesto. Y el adyacente viene siendo raíz cuadrada de a al cuadrada menos u cuadrado. Recordemos que aquí esto se relaciona estrechamente con el teorema de Pitágoras. Recordemos que cuando teníamos el teorema de Pitágoras, voy a dibujar acá un pequeño triángulo rectángulo. Este era la hipotenusa, que era C, esto era A y esto era B. ¿Y de dónde obteníamos C? De la suma de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Y de dónde obteníamos el cateto A? El cateto A lo obteníamos de la resta de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. ¿Y de dónde obteníamos el cateto B? De la resta de la hipotenusa al cuadrado menos A al cuadrado. Eso está estrechamente relacionado con esto, teniendo en cuenta de, pues, que vamos a trabajar aquí con u, que es una función, y a, que es una constante. Incluso, como ustedes han podido notar en la guía de actividades de la unidad 2, en algunos ejercicios ya se les indica 5 al cuadrado, 7 al cuadrado. Entonces ahí ya va incluido el a. Es decir, acá a vale 5. Y u viene siendo el acompañante, ya sea x o sea 2x o la variable que esté ahí al lado. Entonces, para que tengan en cuenta cómo identificar a y cómo identificar u. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Ninguna pregunta? Ok, continuamos. Entonces, en el segundo caso, nos relaciona que la hipotenusa, como lo estamos diciendo acá, va aquí y viene siendo la raíz cuadrada de a al cuadrado más u al cuadrado, teniendo en cuenta que u
es el cateto opuesto y A el cateto adyacente. Recordemos que adyacente es el que está al ladito, al lado del ángulo de observación, que es el ángulo teta en este caso. Y el opuesto, pues, como su nombre lo indica, es el que está al lado opuesto, al otro lado del punto de observación. Cuando no tenés el radical de esta forma, que sea un más en la mitad y que esté sumando a al cuadrado más o al cuadrado, como lo indiqué, puede ser a 5, 5 al cuadrado, 7 al cuadrado, deben identificar que la variable u es a por tangente de teta y de u es a por secante al cuadrado de teta por de teta. Recuerde que cuando derivamos, y eso lo hablábamos en la CIPA número 3 y en la CIPA número 2, cuando derivamos x, debemos decir que es derivada con respecto a x. Entonces se adjunta, se le coloca la partícula de x. Y como aquí estamos derivando con respecto a teta, que es el ángulo, entonces colocamos de teta. Ese es el ángulo, la derivada con respecto al ángulo teta. Ahora, el caso 3 que pueden observar en la parte inferior de la tabla del lado derecho, nos indica que cuando tenemos u al cuadrado menos a al cuadrado, teniendo en cuenta que primero va la variable, esta viene siendo la variable, y esta viene siendo un número, esta viene siendo la constante, nosotros debemos hacer uso identificando de que u es a por secante de teta y de u es a por secante de teta tangente de teta de teta. Estas fórmulas salen de las tablas de derivadas que ustedes seguramente vieron en el curso de cálculo diferencial. Entonces, en el curso de cálculo 1, digámoslo así, se hace uso de unas tablas de derivadas trigonométricas y esas fórmulas salen de ahí. Entonces, así como lo indicaba nuestro director del curso de la que para la webconferencia número 2 teníamos que tener a la mano esas tablas de tanto derivadas como las tablas de integrales porque van a ser de gran utilidad al momento de solucionar ejercicios de este tipo. Bueno, ahora, vamos a mirar el cuadro de la izquierda. El cuadro de la izquierda es, ya teniendo en cuenta, sea el caso 1, caso 2 o caso 3, cómo se despejaría esos variables. Cuando tenemos el adyacente, que es al cuadrado menos x al cuadrado, eso está relacionado con a coseno de teta. Y cuando resolvamos el despeje de x, vendría siendo a por seno de teta. ¿Por qué vendría siendo de esa manera? Vamos a sacar esta parte acá. Si yo obtengo la función seno de teta, yo sé que es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Es decir, el seno del ángulo teta, si yo observo desde aquí, el opuesto es x y la hipotenusa viene siendo a. De esa manera yo despejo la variable x, acá como a está dividiendo, pasa a multiplicar acá y queda por a por seno de teta. Entonces esta tabla va a ser muy útil porque ya nos está dando despejadas las variables. Entonces x es igual a por seno de teta, nos ahorraríamos este trabajo, tenerla a la mano, entonces identificar si es el caso 1, si es el caso 2 o si es el caso 3. Dependiendo del ejercicio que hayan, el literal que hayan elegido para esta tarea, de los jóvenes. Y así igualmente podemos observar en la parte inferior, en la parte de acá. En esta parte tenemos que el opuesto es x al cuadrado menos a al cuadrado, teniendo en cuenta que acá la x viene siendo la hipotenusa y acá a viene siendo el cateto adyacente y acá la raíz cuadrada de x al cuadrado menos a al cuadrado viene siendo el cateto opuesto. Igualmente acá, identifiquémoslo. Este viene siendo el cateto opuesto, este viene siendo el cateto adyacente, este viene siendo la hipotenusa, igualmente acá este viene siendo la hipotenusa, este viene siendo el cateto adyacente y este viene siendo el cateto opuesto. Teniendo en cuenta que este va a ser el ángulo teta, que va a ser el ángulo de observación del punto de referencia desde el cual se obtienen las razones trigonométricas. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Aquí estamos recordando principios básicos de la trigonometría. El uso del triángulo rectángulo. Pueden escribirme por el chat también alguna pregunta que tengan. Continuamos. Entonces, teniendo en cuenta esas dos tablas, caso 1, 2 o 3,
vamos a, acá les voy a mostrar un ejemplo. Acá nos piden resolver la integral, esto se lee integral de x sobre el cubo de la raíz cuadrada de 144 menos x al cuadrado. Bueno, los pasos a seguir para esta integral por sustitución trigonométrica son los siguientes. Este ejercicio se solucionó básicamente con 5 pasos. No quiere decir que siempre tengan que ser 5. Pueden ser, incluso hay unos más sencillos que pueden salir en 4 pasos, como hay algunos que pueden incluir unos 8 o hasta 10 pasos para poder solucionar estos ejercicios. Pero básicamente se rigen por la siguiente algoritmo, por el siguiente algoritmo de solución. Primero, se identifica el caso que vamos a aplicar. En referencia a la tabla que vimos en la imagen anterior, hay 3 casos. Nosotros observamos que en el denominador, el que estoy señalando aquí, dice 144 menos x al cuadrado. Nosotros debemos concentrarnos en esa expresión matemática que está dentro del radical, sin importarnos si está por fuera al cubo o a la quinta o a la séptima, o si está arriba o si está abajo, no. Nosotros nos concentramos en la parte que está dentro del radical. Al observar lo que está lo que está dentro del radical, nosotros observamos que hay una resta y que están al número 144, que es una constante, le restamos x al cuadrado. Entonces quisiera preguntarles a alguno de ustedes con qué caso lo relacionamos. Recordemos que a viene siendo constante y x el valor de la variable. X el valor de la variable. Entonces acá en el recuadro está la fila de ese cuadro que veíamos en la imagen anterior, donde nos relacionan a al cuadrado menos x al cuadrado igual a por coseno de teta. ¿Sí? Vamos a retroceder un momento acá en la imagen. Y veíamos que es el caso 1, que está en la primera fila, donde tenemos raíz cuadrada de al cuadrado menos x al cuadrado igual a por coseno de teta. Entonces, teniendo en cuenta eso, volvemos acá a la imagen y nos relacionan de que la variable opuesta, el lado opuesto, el cateto opuesto al ángulo teta es x y la hipotenusa viene siendo a. Es decir, el cateto adyacente es a al cuadrado menos x al cuadrado. Esto ya nos da la idea, esto nos da la idea de que en esta parte a al cuadrado es igual a 144. Recordemos, jóvenes, que el a y el a cuadrado, por tanto, por consiguiente, vienen siendo constantes. No puede ir incluida ahí la letra x. Y la otra parte vendría siendo lo que llamábamos u, que es x. Acá lo colocamos de una vez, la x, y aquí tenemos el adyacente, que es al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Para qué nos sirve tener al cuadrado? Porque si sacamos la raíz de 144, recordemos que si tenemos a al cuadrado igual a 144, es lo mismo que tener a igual a raíz de 144, y por tanto a tiene un valor de 12. Nos interesa tener el valor de a. Como les indicaba en la guía de actividades de la unidad 2, incluso ya viene eso detallado donde nos dicen 5 al cuadrado, 7 al cuadrado, pues ya sabemos que este valor, la base viene siendo a, la base viene siendo a. Entonces no tenemos que realizar esa operación de sacarle raíz cuadrada porque ya nos la están dando ahí prácticamente indicada. Bueno, en la parte, el paso número 2, ya teniendo los parámetros que vamos a utilizar, que estoy señalando, el segundo que saca x igual a por seno de teta, y de x que es igual a por coseno de teta por de teta, teniendo en cuenta que se aplicó las tablas de las derivadas trigonométricas, entonces nosotros obtenemos lo siguiente: la raíz de 144 menos x al cuadrado es igual a 12 por coseno de teta. Y x es igual a 12 por seno de teta, de x es igual a 12 por coseno de teta por de teta. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es esto, que nosotros simplemente tomamos el caso y reemplazamos x, lo dejamos x, a es el valor de 12 que lo obtuvimos, y seno de teta, pues lo colocamos así, invariable, seno de teta. Igualmente
obtenemos dx, entonces colocamos dx y el a lo reemplazamos por 12 y coseno de teta lo dejamos igual invariable. Y arriba tenemos 144 menos x al cuadrado, que es la raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces la tabla, ahí reiteramos de que la tabla son de una valiosa aplicación porque nos indican ya exactamente cuál es el caso y obteniendo el valor de a reemplazamos. Acá tenemos el triángulo a varios estudiantes que ya le he retroalimentado por los foros, le he pedido por favor que nos indiquen el triángulo que utilizaron, porque así de la nada me colocan las aplicaciones, pero no hace alusión a qué, no hacen alusión a qué triángulo utilizaron. Entonces, yo les pido por favor de que dibujen el triángulo y me indiquen cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente, cuál es la hipotenusa y sus respectivas relaciones o razones trigonométricas que utilizaron, ¿sí? Quisiera saber si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿Me pueden escuchar, por favor? ¿Me indican? O por el chat, tranquilo, los puedo leer acá por el chat. Profe, ¿Sí? Dime. qué pena. Lo que pasa es que no estaba en los anteriores CIPAS y pues me surge la duda. Sí, No siempre voy a encontrar un ejercicio donde la variable esté elevado a la 2 como lo indica el caso. sí. Varía mucho esa parte, pues, o sea, Ok. O no sea, voy a encontrar un ejercicio. como les indicaba, al comienzo pueden encontrar números que estén relacionados con cuadrados. 4, que es el cuadrado de 2. Números que se le pueda sacar raíz cuadrada, pero pueden encontrar un Sí, número que no tenga raíz cuadrada. sí, 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 lo sí, que... no, hasta ahí yo lo entiendo esa parte que el número lo puedo pasar a una raíz, Sí, pero el otro, la otra, el compañero, por ejemplo, en este ejercicio se tiene x a la 2 sí, raíz de x de menos x a la 2. sí, Según el caso, aplicaría perfectamente en el caso, para aplicar el caso 1, en sí, el caso que se aplicó ahí. ok. Pero cuando no está elevado a la 2, ¿qué No, caso puedo aplicar? O sea, debe, no es, siempre va. debe estar elevado al cuadrado, porque recordemos que lo que les estaba comentando hace un momento, eso está estrechamente relacionado con el teorema de Pitágoras, y el teorema de Pitágoras lo que nos enuncia es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces siempre aparece el término cuadrado. ¿Listo, Yamilinet? Siempre Porque es aparece que el en la término guía, cuadrado. Siempre tiene que yo aparecer el entiendo, pero término. ¿Hay en la alguno que guía yo esté? tengo el ejercicio A Sí, y si estoy en el sí. mismo tipo de ejercicio, la ¿Cómo? raíz tiene 4 menos 3x a la 6. Menos 3x a la 6. Ok, pero ten en cuenta que ese exponente es un término, tiene una raíz cuadrada. Es una raíz cuadrada porque es un exponente par. Es un exponente par. Si recordamos en la parte de principios básicos de álgebra, recordemos que a x al cuadrado, x a la 4, x a la 6, x a la 8, x a la 10, se le puede obtener raíz cuadrada, Yamilinet. Porque Ok. ¿cómo le saca la raíz a un exponente de una variable x? Dividiendo el exponente en 2. Es decir, que la raíz cuadrada de 3x a la 6 es raíz de 3x a la 3. 3x a la 6, la raíz cuadrada es, te lo voy a colocar acá un momentico, a ver, mira, si tienes este término, 3x a la 6, y te piden sacar la raíz cuadrada, ¿sí puedes visualizar lo que estoy colocando? Sí, señor, lo Es estoy viendo. sacar, eso se, por propiedades de erradicación es raíz de 3 por la raíz cuadrada de x a la 6. La raíz de 3 ya sabemos que no es exacta y no vale la pena colocar 1,73 porque no estamos trabajando con números decimales, entonces dejamos solamente raíz de 3 y x a la 6 se divide en el 2 que está aquí, que es el índice del radical, y eso nos da x a la 3. ¿Sí? Entonces raíz de 3, x a la 3. Esa vendría siendo, pero sí está relacionado con cuadrados, sí está relacionado con cuadrados. Entonces podemos generalizar diciendo de que tienen que haber términos elevados al cuadrado porque el teorema de Pitágoras relaciona con cuadrados, ¿sí? Tendría que, después en el grupo de Skype, estás en el grupo de Skype de acompañamiento tutorial, ¿cierto?
verificar bien ese, señor. verificar bien ese enunciado. Vamos a pasar esa imagen, vamos a mirar el enunciado para no dejar ahorita de compartir pantalla. Voy a mirar el enunciado de ese ejercicio. ¿Me dice que es la letra qué? Disculpa. El ejercicio Letra A. 3A, ¿no? El ejercicio 3A. Sí, tendría que verificar eso, Yamlinet, y lo voy a dejar en el grupo de acompañamiento tutorial para verificar si estamos hablando de la misma guía, porque al principio hubo una confusión con unos estudiantes que descargaron unas guías que no estaban relacionadas con que no habían sido actualizadas para este periodo académico. ¿Listo? Entonces vamos a mirar esa parte. Bueno, pero quedó entendido esa parte, ¿no? En el caso de que sí sea, tiene que dividirse el exponente en dos. Exponente en dos, para poderlo trabajar. ¿Listo? Y ese viene siendo el valor de la variable. Bueno, continuando acá con el proceso del ejercicio, el paso 3 es sustituir en la integral de x igual a 12 coseno de teta de teta. Ya sabemos de dónde lo obtenemos trabajándolo con los reemplazos que tenemos acá. Este que tengo acá, lo coloco acá, de x es igual a 12 coseno de teta por de teta. Y raíz de 144 menos x al cuadrado es igual a 12 coseno de teta, que también se obtuvo de acá, de esta parte. Entonces, esos componentes los vamos colocando ya dentro de la integral. Entonces, como notamos ahí, esa integral, acá me dice Julián, yo tengo la misma pregunta, cuando es elevado x a la 3 para ese mismo ejemplo. Tengo que mirar, corroborar la guía exactamente si está bien expresado esos exponentes, pero siempre tiene que estar con raíces cuadradas. Siempre tiene que estar relacionados con cuadrados. Bueno, en este caso tenemos que de x igual a raíz de 144 menos x al cuadrado elevado al cubo. Entonces ahí reemplazamos el de x, arriba en el numerador colocamos 12 coseno de teta por de teta. Y en el denominador donde está el radical, coloco 12 coseno de teta elevado al cubo. Aquí encontré muchas situaciones de varios estudiantes con ejercicios similares donde me colocaban el cubo nada más por fuera. Acá, supongamos que tenemos este ejercicio y colocamos el cubo. No, debemos hacer acá énfasis en que eso está dentro de un paréntesis y está elevado al cubo, porque ese cubo afecta tanto al número como a la función trigonométrica. Debe afectar a ambos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Paso siguiente, paso número 4. Se simplifica la expresión y se integra. Entonces vamos a simplificar. Entonces colocamos 12 coseno de teta, lo coloco arriba. Aquí estoy sacando nada más esto para hacer alusión acá. Entonces sacamos 12 coseno de teta por de teta y debajo 12 coseno de teta al cubo. ¿Cómo queda eso? Eso queda de la siguiente manera. Un 12 que está aquí a la 1 y acá está un 12 que está a la 3. Entonces, 1 menos 3, acá queda un exponente de 2 en el 12. 12 a la 2 es 144, que es una simplificación de potencia. Si ustedes tienen un x a la 1 y un x a la 3, es como si les quedara un 1 arriba y acá se resta exponentes y es x al cuadrado. Entonces, se hace una vez la simplificación directa ahí. Entonces queda 12 al cuadrado y lo convertimos a potencia de 144 y coseno queda coseno al cuadrado, porque igualmente arriba tienen un coseno a la 1 y abajo tienen un coseno a la 3. Entonces coseno a la 1 arriba y coseno a la 3 abajo hay una cancelación y queda un coseno al cuadrado abajo. Entonces ya la expresión trigonométrica, la integral trigonométrica se va convirtiendo en una integral más pequeñita y nos queda integral, como lo estoy señalando acá, de teta sobre 144 coseno cuadrado de teta. Y aquí ya empieza a aparecer o debemos hacer uso de los artificios y procedimientos algebraicos y matemáticos que utilizábamos en la tarea 1. Primero, extraer la constante. Entonces sabemos que el 144 va por debajo y aquí hay un 1 que no vemos, pero sabemos que está ahí, sale como numerador y el 144 sale como denominador. Entonces queda un 144avo de teta de la integral, disculpen, integral de teta sobre coseno al cuadrado de teta. Nótese que a estas alturas del ejercicio no me puede aparecer un X por ahí volando, ni arriba ni abajo. Todo está en función de teta y de teta. ¿Sí?
algunos estudiantes les hacía esas correcciones y me decían que por qué les hacía esas correcciones, porque si nosotros estamos reemplazando ya una variable, estamos haciendo uso de una sustitución, digámoslo así, ya tenemos que tener todo en términos de esa letra. No me puede quedar un teta, x, de teta, revolver, no. Tenemos que hacer o todo con x y de x o todo con teta y de teta. Pero acá como es trigonométrico, pues todo en función al ángulo. Bueno, si nosotros recordamos una identidad trigonométrica, por allá en grado décimo, decía que la secante del ángulo teta es igual a 1 sobre coseno de teta. Y esto es bidireccional. Yo puedo pasar de secante a obtener 1 coseno de teta o al revés, digamos, 1 coseno de teta es igual a secante de teta. Y eso es equilibrado. Cuando nosotros tenemos una secante al cuadrado, es lo mismo que 1 sobre coseno al cuadrado. Y cuando tenemos una secante al cubo, es 1 sobre el coseno al cubo. Entonces, para que tengan en cuenta pues, la variedad de ejercicios que pueden encontrarse de esa manera. ¿Para qué hacemos eso? Porque resulta que hay una expresión trigonométrica y una integral trigonométrica que es la integral de secante al cuadrado de teta. Si ustedes tienen la tabla de integrales a la mano, de integrales inmediatas, al yo transformar de teta sobre coseno al cuadrado de teta, que es lo mismo que tener un 1 acá, acá la estoy señalando, 1 sobre coseno al cuadrado de teta es lo mismo que secante al cuadrado de teta. Entonces, jóvenes, yo reexpreso eso de la siguiente manera, lo reescribo. Un 144avos de la integral de secante al cuadrado de teta. Y esto está dentro de las tablas de integración y se reemplaza por una tangente de teta. Y por favor, aquí les hago un paréntesis recomendándoles que no me coloquen el símbolo de integración acá, porque ustedes ya acaban de integrar, entonces ya ese símbolo está de sobra. Hay muchos estudiantes que me han colocado han cometido ese error, que integran y siguen colocando el símbolo de integración. No, eso ya desaparece. Y no olvidemos que se debe sumar más c, porque es la constante de integración y es una integral indefinida. Es una integral indefinida. Entonces se debe sumar más c. ¿Sí? Y al final, como lo decía la parte teórica de este ejercicio, debemos reemplazar, debemos devolver la sustitución que hicimos. Entonces, reemplazamos la sustitución usando las funciones trigonométricas que se obtuvieron del triángulo auxiliar. Entonces, ya donde nosotros encontremos, por ejemplo, acá la función tangente de teta, que es la que está haciendo alusión a la respuesta, nosotros recordamos que acá tangente de teta es igual a colocar x sobre la raíz de 144 menos x al cuadrado, como la tenemos aquí. Acá la estoy señalando. Entonces, de ese triángulo yo saco la función seno, que era cateto opuesto sobre hipotenusa, la función, la razón trigonométrica coseno, que es adyacente sobre hipotenusa, y la tangente, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Recordemos que la tangente es una función trigonométrica muy útil porque no relaciona la hipotenusa, solamente necesitamos los dos catetos. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como en este ejercicio encontramos tangente de teta, yo reemplazo esto que le estoy señalando aquí, los incluyo aquí. Entonces, es x sobre la raíz cuadrada de 144 menos x al cuadrado, multiplico 1 por x, pues queda x, y el 144 que está de denominador, lo multiplico con el denominador del lado, y la respuesta obtenida es x sobre la raíz cuadrada sobre 144 que multiplica la raíz cuadrada de 144 menos x al cuadrado y le sumamos más c. Entonces, debemos devolver la sustitución que hicimos. Volvemos otra vez a incluir valores con la variable x. No podemos dejar teta ni de teta. Ya tenemos que trabajar todo con valores de x y para eso utilizamos las razones trigonométricas que tenemos al lado izquierdo, seno, coseno y tangente. Entonces ahí hacemos uso de eso. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Acá Julián me pregunta, el ejercicio es el 3A, entonces compartes el mismo ejercicio de Yamilinet Parra. Entonces, en el grupo de atención tutorial voy a enviarles una imagen cuando termine la CIPA del día de hoy
del ejercicio, si estamos hablando del mismo ejercicio que me están preguntando. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Básicamente son 5 pasos, ¿no? Pero como les indicaba, pueden haber 6, 7, 8 pasos, dependiendo de pronto de artificios matemáticos que tengan que hacer uso para transformar eso. Es el... Profe, sí, yo dígame. creo que tengo una cuestión y de pronto para el compañero, Sí, no estoy segura. sí. Su merced está explicando el ejercicio 3, Disculpa, no te oí la última parte. ¿Qué me dices? parciales. Disculpa, no te oí la última parte. ¿Qué me dices? Su merced está, es que no sé si hay una confusión, yo puedo estar confundida. Usted está explicando, esto que acaba de explicar es Sí, el tipo de ejercicio 3, sustitución trigonométrica y sí. fracciones. Ajá. Ah, ok, mira, lo que O pasa es estamos lo que pasa es hablando lo de la siguiente. primera parte. Sí, lo que pasa es lo siguiente. El tema es que tengo el retorno. Me estoy escuchando ahí. ¿Listo? Ok. Mira, Yamiline. El ejercicio 3, hay 2 tipos de ejercicios incluidos en esa parte. El ejercicio o lo resuelven por trigonométrica o por fracciones parciales, pero no se pueden resolver por ambas. El diseño de esas guías en ese ejercicio 3 está combinando 2 temáticas, que básicamente cuando miras un libro de cálculo integral, cada temática ocupa 1 o 2 capítulos. Y aquí lo hacen brevemente, ¿ya? Entonces, cuando vean un ejercicio que tenga radicales de esta forma, no duden en decir, en indicar que, bueno, eso se resuelve por sustitución trigonométrica. Pero dentro de esos 5 ejercicios, no Sí, es como profe, ahorita, es para que de pronto el pueden ser por fracciones, pueden ser por fracciones parciales. Pero los que encuentren para que con el compañero radicales, también. sí, Lo que pasa es que, o sea, yo estoy generando la confusión, es posible, porque yo pensé que usted estaba explicando ejercicios del tipo 1, integración por no, sustitución, por eso no encontraba relación, ya. Sí, no, pero el eso fue ejercicio de en la la CIPA guía está bien anterior. planteado. Sí, eso fue Sí, sí, la CIPA número 5. Creo, ¿estuviste en la CIPA anterior? No, no estuviste. no, señor, yo por eso le dije que en un comienzo que no estuve, entonces por eso En la no número 4 estuviste, me parece que habías estado en tenía una. idea. En ninguna habías estado? ¿O si habías estado en alguna? No, por temas de salud no he podido estar sino hasta. Sí, ok, listo. Entonces, pues le sugiero de pronto la CIPA número 4 que puedan mirar y ahí complementa, porque en la 4 trabajamos la temática uno que era integración por sustitución, y el ejercicio 2 tipo 2 que era integración por partes. ¿Listo? Entonces, acá esto lo que estamos trabajando son tipo 3. O se Tipo resuelven, 3, sí, o se para que el resuelven compañero por sustitución también. trigonométrica o por fracciones parciales. Y sí, lo que noto es que compartes ejercicio con el compañero Julián. Entonces vamos a mirar después si Sí, está bien editado. Vamos a mirar a sí, ver. no, ya, Sí, ya claro que mirando bien la guía el ejercicio está bien planteado. La listo, confusión era mía porque o sea, estaba en otro tipo de ejercicio en listo, la bueno, guía. listo. Pero Entonces, está bien. sí, claro, no, tranquila. Entonces, este ejercicio ya queda pues resuelto con los 5 pasos y es integral por sustitución. Entonces vamos a continuar aquí y vamos a mirar un ejercicio. Ah, igualmente, ¿no? Se comprueba por medio de GeoGebra. Por medio de GeoGebra, en colocando la función que sea de x sobre el radical de 144 menos x al cuadrado sobre 3. Entonces, permítame un momento, vamos a compartir, voy a compartir pantalla y vamos a sacar eso por medio del software de GeoGebra. Entonces, bajar de compartir acá pantalla. Por favor, me indica si pueden visualizar el software GeoGebra. Sí, señor. Sí, listo. Entonces, mira, como le indiqué a varios estudiantes que me decían, profesor, no me resulta, no equivale la respuesta que tenemos, que me está dando analíticamente con el software GeoGebra, noté que en varios casos están cometiendo el siguiente error. Bueno, como lo vimos en la CIPA 3 y 4, debemos colocar función f
paréntesis, ahí dentro del paréntesis X, acá colocamos igual y debemos colocar la función que está como integrando, lo que está dentro de la integral, sin la partícula de X. Ahí se acentúa el error de muchos, que la gráfica y la función, la respuesta no le equivalga a la misma respuesta que ustedes obtuvieron. Entonces, ¿por qué? Porque deben colocar, por ejemplo, en este caso, nosotros no colocamos de X, debemos colocar un 1, porque sabemos que al lado del de X está un 1, ¿cierto? Entonces no colocamos el de X, sino colocamos el 1. Todo esto está sobre, todo eso está sobre, debemos colocar un paréntesis. Dentro de ese paréntesis colocamos el radical. Si ustedes pueden ver, aquí abajo está la calculadora auxiliar, que es de gran ayuda. Colocamos aquí raíz cuadrada de 144 menos, acá colocamos x elevado al cuadrado, x elevado al cuadrado, y listo. Ah, acá falta colocarle al cubo. Entonces, fuera del paréntesis, fuera de este paréntesis, aquí, colocamos que está elevado a la 3, utilizando esto, utilizando esta opción, que es el exponente a la 3. Entonces, alejemos esto para que vean la gráfica cómo es. La gráfica se parece como un rectángulo, aunque lleva algo de curva. Esa es la función. ¿Me pueden confirmar si es la misma que nos dan dentro del integrando? La que estamos utilizando, listo. Entonces, le damos enter acá y acá vamos a colocar el comando integral. Integral, utilizamos integral de la función, no de la función variable, sino integral de la función. Integral de la función y ahí colocamos f. F, no hay necesidad de colocar paréntesis de x, sino integral f. Salimos de la integral y le damos enter. Y ahí está. ¿Me pueden decir si es la misma respuesta que obtuvimos? Podemos borrar aquí este deslizador. Es la misma, mire, un 144 avos que multiplica a x sobre raíz cuadrada de menos x al cuadrado más 144. ¿Qué pasa con el GeoGebra? Él no identifica que estéticamente en matemáticas está mal comenzar por un radical, por una expresión negativa. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Acá lo que tenemos que tener en cuenta, es lo siguiente. Un momento, vamos acá. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Esto es un 144 avos por x y esto nosotros lo tuvimos como 144 menos x al cuadrado, que multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador y tenemos una x arriba y acá el 144 que multiplica a 144 menos x al cuadrado más la constante de integración. ¿Estamos hasta ahí, estudiantes? ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? Hasta esta parte, mira. Eso, entonces, en GeoGebra lo que miramos es esto. Muchos me decían, profesor, no me da lo mismo. Lo que pasa es que GeoGebra lo simplifica al máximo y no detecta que estéticamente en matemáticas está mal visto comenzar por un negativo, por una expresión negativa. Entonces, es lo mismo, exactamente lo mismo. Y en este tipo de ejercicios, lo que nos interesa, más allá de la gráfica, que era lo que nosotros mirábamos en la tarea 1, es la respuesta, esto. Incluso algunos estudiantes ya me han enviado comprobaciones y es totalmente válido utilizando la aplicación, el software de nombre Simbolab. Yo creo que algunos de ustedes, como lo expresé en la CIP anterior, lo han utilizado en el cálculo diferencial. ¿Sí? Entonces, adjunto a la aplicación, a la respuesta analítica, al proceso analítico que ustedes le dan, que es paso a paso teórico y operacional, yo les sugiero a ustedes que también, por favor, me tomen el capture de la imagen de GeoGebra. Algunos estudiantes en la tarea pasada perdieron unos punticos por eso, porque no adjuntan, no pegan ahí el capture, el pantallazo del GeoGebra. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? Bueno, continuamos entonces. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos a volver. Un momento, vamos a volver acá.
Bueno, continuando, vamos con la temática de fracciones parciales. Entonces, como le indicaba Yamilinet, cuando el ejercicio no se puede resolver en esa tarea, en ese punto 3 de tipo 3 por sustitución trigonométrica, se resuelve por fracciones parciales. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a las fracciones parciales? Que la integración por fracciones parciales es más un recurso algebraico. Yo lo considero un artificio, un truco algebraico, más allá que una temática propia del cálculo integral, ¿no? No podemos comparar eso con una suma de Riemann o una integral definida o indefinida. Esto es un truquito matemático algebraico para ustedes lograr resolver una integral. Ahora, como su nombre lo indica, aquí están solamente relacionando fracciones. Y simplemente de lo que se va a echar mano aquí es del álgebra de octavo y de noveno grado. Y luego aplicamos técnicas que ya se estudiaron en otros cursos relacionados con las matemáticas, básicamente con matemáticas 1, cálculo diferencial, para poder hacer solución a eso. Ahora, en esencia, el tema de fracciones parciales en álgebra se refiere a desumar. Muy atentos a este término de sumar, es desintegrar una suma, es buscar deshacer una suma de fracciones. En otras palabras, se trata de encontrar la suma de qué fracciones da como resultado la fracción dada. Es como ir en contravía, es como ir a la inversa de la expresión que nos están dando. Es deshacer una suma y buscar las fracciones, pueden ser 2, 3 o más fracciones que dieron origen a esa suma de fracciones. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejercicio como el que está en el recuadro inferior izquierdo, donde nos dicen realizar la suma de fracciones, esta que está aquí, 3 sobre x más 2 sobre x más 1. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros hacemos la suma, como nos enseñaban en el grado octavo álgebra. Entonces, que multiplicamos en x, producto cruzado, el 3 por x más 1, lo tenemos acá arriba, más x por 2 o 2 por x, y en la parte del denominador multiplicamos los denominadores x por x más 1. ¿Sí? Ese proceso incluso es el mismo proceso que se utiliza para la resta. Entonces recordemos que para sumar fracciones o restar fracciones multiplicamos en x primero de izquierda a derecha más de derecha a izquierda y por la parte de abajo, digamos así, los denominadores. Entonces acá hacemos la propiedad distributiva de la multiplicación, donde multiplicamos 3 por x, más 3 por 1, más 2 por x. Eso queda en la parte del numerador. Y en la parte del denominador, pues multiplicamos x por x más 1. Acá podemos multiplicar esto, que es x al cuadrado más x. Sumamos términos semejantes. Esto es lo que se llama reducción de términos semejantes, una temática básica del álgebra, que es sumar x con x, y con y, z con z, y número independiente con número independiente. Entonces acá sumamos las x con las x, los números con los números. Entonces x, 3x más 2x me da 5x más 3, y sobre x al cuadrado más x. Entonces, en este recuadro nos pedían, realicemos la suma de fracciones. Bueno, ahí realizamos la suma de fracciones haciendo uso de las propiedades básicas del álgebra. Ahora, en este tipo de ejercicio, lo que nos van a pedir es de sumar, como tenemos acá. Es decir, se pretende a recorrer el proceso anterior, pero ahora de atrás hacia adelante. O sea, de aquí nos vamos hacia atrás. Es decir, a partir del resultado debemos llegar a las dos fracciones originales. Es decir, como si nos preguntáramos la suma de qué fracciones dan como resultado 5x más 3 sobre x al cuadrado más x. Entonces quisiera conocer si ya este término de sumar lo habían oído antes ustedes en alguna clase anterior de álgebra o de cálculo diferencial. ¿Lo habían escuchado? Bueno, entonces de sumar es deshacer la suma, volver hacia atrás. Nos van a dar en este tipo de ejercicios fracciones y nosotros haciendo uso de álgebra y otros truquitos matemáticos, recursos algebraicos, debemos llegar a estas dos fracciones. Para poder integrar esas dos fracciones, volverlas, convertirlas en fracciones más pequeñas. Continuamos acá. Entonces,
Casos de integración por fracciones parciales. Así como la integración por sustitución trigonométrica tenía casos especiales, también hay casos especiales de fracciones parciales. Básicamente hay 4 casos de fracciones parciales. Ahí los pueden visualizar en esa tabla y a cada uno de esos casos yo les traigo un ejemplo. Les estoy señalando ahí con las flechas un ejemplo relacionado para que ustedes lo identifiquen. Entonces, caso 1, con denominador lineal. ¿Qué quiere decir un denominador lineal? Denominador es la parte inferior de la fracción. Denominador lineal quiere decir que los números están acompañados de x a la 1. No pueden aparecer ni x al cuadrado, ni x al cubo, ni x a la cuarta. Solamente 2x más 3, 6x más 2, 3x menos 5, x. Puede aparecer solo x. Desde que ustedes nada más puedan visualizar la x, ustedes ya lo relacionan con el caso 1, denominador lineal. ¿Y cómo se debe colocar? Se debe colocar un término A arriba en la primera fracción y lo suma con un término B en la segunda fracción. Entonces acá tenemos un ejemplo. Si me llegan a dar el ejercicio, por ejemplo, la misma enunciado del ejercicio pasado, que era la respuesta a la que llegábamos, entonces basta con determinar que A sobre X más B sobre X más 1. Es acá básico tener la descomposición de los denominadores. Los denominadores se deben factorizar. Y en la guía de actividades noté así por encima 2 o 3 ejercicios que deben ser factorizados en la parte inferior. O sea, no es de tomar y una vez empezar a trabajar, no. Deben aplicarle factorización al denominador para que ustedes lo puedan plantear estas fracciones parciales. Entonces, recordemos que como acá se multiplican x, los denominadores se multiplican por debajo. Entonces, cuando yo tenga en la parte inferior x por x más 1, una fracción queda a sobre x y la otra fracción queda b sobre x más 1. Ahora, acá siempre se debe sumar. En estos casos, nunca va a encontrar menos. Que un término le resulte negativo puede ser y en muchos casos sucede, pero siempre ustedes plantean esto, jóvenes, con sumas. Siempre lo plantean con sumas, generalizan con sumas. Bueno, el caso 2. El caso 2 me indica que con denominador lineal repetido, o sea, dentro del paréntesis va un término que es la x, es lineal a la 1, pero está repetido. ¿El repetido qué quiere decir? Que puede estar elevado al cuadrado, como está aquí, puede estar elevado al cubo, a la quinta, a la séptima. ¿Y cómo se debe plantear eso? Pues se debe colocar una fracción que lleve numerador a sobre x menos 1 más acá una fracción que lleve el numerador b sobre x menos 1 al cuadrado. Jóvenes, si aquí hubiera estado x menos 1 al cubo, acá debíamos agregar la fracción c sobre x menos 1 al cubo. Y si hubiera estado a la cuarta, a la 4, debíamos agregar la fracción d sobre x menos 1 y que llegue hasta la 4. Entonces, ustedes comienzan con el valor elevado a la 1, que no se coloca, se sabe que es como si estuviera elevado a la 1, después el paréntesis en el siguiente denominador es elevado al cuadrado, después elevado al cubo, y así sucesivamente hasta n veces, hasta la enésima vez que ustedes encuentren la potencia n. Entonces, si está elevado a la 7, pues tienen que llegar hasta la 7. Sobra indicarles de que entre más, digamos así, letras les aparezca A, B, C, D, E o F, ¿sí? Entonces deben salir un número de ecuaciones. Si salen 5 letras, salen 5 ecuaciones y por tanto se hace más extenso el proceso. Ahora, caso 3, cuando el denominador cuadrático es irreducible. Entonces, como notamos en este ejemplo, no solamente hay un término lineal en un paréntesis, sino el paréntesis que está acompañándolo en el denominador es cuadrado y no se puede reducir. Cuando les dicen no se pueden reducir, quiere decir en otras palabras, no se puede factorizar. No se puede hacer caso del trinomio x al cuadrado más bx más c, ni el trinomio ax al cuadrado más bx más c. No cabe lugar, ahí no hay lugar para aplicar una factorización de ningún tipo de trinomio. Entonces, no se puede factorizar este trinomio, esta ecuación cuadrática, queda así y por tanto se debe hacer uso del caso 3. Entonces, en el caso 3, como notamos,
una fracción en el numerador lleva la letra A, debajo queda el primer término del denominador, que en este caso es el término lineal, se le debe sumar, como ya les indiqué, siempre suma, y en el numerador siguiente es bx más c sobre el otro término, que es el término irreductible o irreducible, que es el término cuadrado que no se pudo factorizar. ¿Ya? Entonces ustedes aquí pueden notar que cuando les indican que reducir, les están haciendo referencia a factorizar. Y como les indicaban, no van a encontrar de pronto el ejercicio así ya listo para trabajar, sino van a tener seguramente que hacer uso de la factorización, de los casos de factorización relacionados con los trinomios. Ahora, en el caso 4, el denominador cuadrático es irreducible y además es repetido. Repetido, como en el caso 2, es cuando está elevado al cuadrado, cuando está elevado al cubo, cuando está elevado a la cuarta. Entonces ahí lo que vamos a trabajar es dejar en el primer término ax más b sobre el primer término elevado a la 1, sobre el valor que está, la expresión que está dentro del paréntesis elevado a la 1. Esto es como si estuviera un paréntesis elevado a la 1, que obviamente no se va a colocar por estética matemática, digámoslo así. Y en el siguiente fracción se debe sumar cx más d sobre ese término x al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Igual que como sucedía en el caso 2, si acá está la 3, yo debo colocar un término, acá sería, ya trabajamos con la letra A, B, C, D, sería x más f sobre x más 2 al cuadrado, cierro paréntesis, elevado al cubo. El 50% de la solución de estos ejercicios está en el planteamiento, jóvenes, que ustedes den acá. Si ustedes parten de un caso erróneo, si lo interpretan de un caso distinto al que realmente es, y no van a obtener las fracciones que dieron origen realmente a ese integrando. Y esto se puede verificar, porque cuando ustedes obtienen las fracciones, si aplican la suma, deben llegar exactamente a la misma fracción con la que comenzaron. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar acá con un ejemplo práctico de este ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Ninguna pregunta? Bueno, continuamos. Entonces, nos preguntan acá el mismo ejercicio que tenemos desde el comienzo, cuando decíamos deshacer la suma. Entonces, nos dicen resolver la integral de 5x más 3 sobre x al cuadrado más x por dx. Entonces, los pasos que debemos seguir para esta fracción es, primero, se extrae la fracción que compone el integrando y se factoriza el denominador. Esto es el integrando. Le quito la partícula de x y saco, solamente extraemos la fracción, lo que tenemos acá, la fracción. Bueno, entonces, el numerador se deja intacto como está, 5x más 3 queda 5x más 3. Y debajo el denominador x al cuadrado más x es lo mismo que x por x más 1. ¿Alguien me puede indicar qué caso de factorización apliqué ahí? ¿Qué caso de factorización aplicamos ahí en el denominador, donde yo tengo x multiplicado por x más 1? Ese es el primer caso de factorización, que se llama factor común. Cuando los términos se repiten y se coloca con menor exponente. En este caso, notamos que x al cuadrado y x incluyen la variable x, entonces coloco el x elevado a la 1 y busco por qué términos multiplicados obtengo x al cuadrado más x. Acá si yo multiplico x por x, obtengo x al cuadrado y x por 1 me da como resultado x. Entonces apliqué la factorización, primer caso de factorización. No quiere decir que siempre sea el primer caso. Van a encontrar el caso cuarto, que es diferencia de cuadrado perfecto, y el caso 3. En varios de los ejercicios de este tipo de fracciones parciales, los casos más utilizados son el caso de trinomio cuadrado perfecto y el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c y el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Caso quinto y sexto en el álgebra más o menos. Bueno,
como ambos factores son lineales, es decir, de primer grado, como ustedes lo pueden notar aquí abajo, entonces aplico el caso 1. Y recordemos que el caso 1 es, yo propongo de que quede en el numerador a sobre x y en el denominador b sobre x más 1, que es el otro acompañante del denominador. Entonces se coloca de esa manera. Entonces yo voy a plantear que esta fracción se obtiene de esta suma de estas dos pequeñas fracciones. La primera es a sobre x más b sobre x más 1. ¿Listo? Entonces, paso quinto. En el paso quinto lo que debemos hacer es reemplazar. En el paso quinto reemplazamos usando las funciones trigonométricas. Acá se reemplaza la sustitución usando las funciones trigonométricas. Está acá en el tercero. Se realiza la suma sacando el común denominador, en este paso acá. Bueno, acá tenemos este. De acá nos vamos para acá. Llegamos y colocamos la multiplicación ya expresada a por x más 1 y b por x. Y debajo dejamos la expresión nada más indicada. No vamos a multiplicar, jóvenes, por la parte de abajo. Vamos a dejarla indicada. Lo que nos vamos a concentrar es el numerador y ya les voy a decir por qué. Entonces queda a por x más 1 más b por x y debajo x por x más 1. Y multiplicamos por la propiedad distributiva a por x, a por 1 nos da y b por x nos da bx. Y debajo lo dejamos indicado, x por x más 1. Bueno, a partir de este momento, desde el paso 4 en adelante, se va a trabajar únicamente con los numeradores, sabiendo que sus denominadores son iguales. Entonces, no es de utilidad, no es necesario trabajar con denominadores. Solamente nos vamos a concentrar en esta parte, jóvenes, en esto. Ya que esto es igual que esto, entonces yo omito trabajar con esa parte. No voy a trabajar, hago esa omisión. Solamente me concentro en que 5x más 3 es igual, 5x más 3 es igual a la multiplicación ya distributiva que realicé, que es ax más a más bx. Hasta ahí vamos en el paso 4. Identificamos el caso, coloco los parámetros a sobre x más b sobre x más 1, realizo la multiplicación y después trabajo solamente con los numeradores, porque los denominadores son iguales. Continuando con el punto 5, el paso número 5, nos indica que se debe factorizar el lado derecho, se identifica en el lado derecho las diferentes potencias de x y los términos que carecen de x. Entonces, acá vamos a generalizar la regla que se utiliza en el paso número 5. Si aparecen x al cuadrado, deben agrupar los términos que llevan las x al cuadrado y se les saca de factor común x al cuadrado. Si hay términos con x al cubo, deben agrupar los términos que lleven x al cubo y se saca como factor común el x al cubo. Si hay potencias de x, como este caso, agrupan los términos que lleven la letra x y se les saca factor común la letra x. Y así como obtenemos factores comunes para x al cuadrado, x al cubo, x, debemos sacar, agrupar, dejar agrupado, dejar expresado los términos que no llevan ninguna letra, que son los términos independientes, la A, B, C, D, la letra que haya, ¿listo? Ahora, después de ustedes tener planteado eso, se va a expresar un sistema de ecuaciones a partir del siguiente razonamiento. Es decir, que lo anteriormente expresado es una igualdad. Nosotros debemos partir del hecho de que esto es una igualdad, es una equivalencia. Y que el número de x que hay al lado izquierdo equivale al número de x que hay al lado derecho. Que el número de x al cuadrado que hay al lado izquierdo equivale al número de x al cuadrado que hay al lado derecho. Que los números independientes que están al lado izquierdo son iguales a los números independientes que hay al lado derecho. Entonces, voy a señalarle aquí de color verde las siguientes relaciones o las ecuaciones que se van a obtener, el sistema de ecuaciones que se van a obtener. Entonces, tenemos acá, nosotros notamos que está 5x y al lado derecho está x que multiplica a más b, como lo tuvimos por factor común. Entonces, aquí ya va a salir la ecuación número 1, voy a colocarla aquí. Ecuación número 1 es 5x es igual a x que multiplica a más b. Entonces, ¿de dónde sale acá la primera ecuación?
Como yo sé que la X está multiplicando el lado izquierdo, la puedo cancelar con la X que está multiplicando el lado derecho. Y obtenemos que 5 es igual a A más B. Leyendo esto invirtiendo los lados, sería A más B es igual a, X, a 5, que es la primera ecuación. Esta es la primera ecuación, que es la que tenemos aquí, para que ustedes pues conozcan de dónde salió esa ecuación. De comparar los términos que están agrupados con la X con el término de la X que está al lado izquierdo. Ahora, la ecuación 2, ¿de dónde sale? La ecuación 2 sale de comparar término independiente con término independiente. Es decir, yo comparo que al lado izquierdo está más 3, y mucho cuidado ahí, jóvenes, porque si hay un menos deben colocarlo. Ahí como está más 3, entonces pues yo coloco 3 positivo, es igual a la letra que está al lado derecho, que es más A. Si está menos A, pues deben colocar menos A porque los signos deben tenerse en cuenta. Entonces acá es A. Girando esto, es A igual a 3. Ya tenemos el valor de una de las letras, porque es un sistema de ecuaciones 2 por 2. Dos incógnitas, es la incógnita A y la incógnita B, y tenemos dos ecuaciones. Por eso se llama 2 por 2. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Reemplazamos el valor de A en la primera ecuación, es decir, A más B es igual a 5, 3 más B igual a 5, despejo B, B igual a 5 menos 3, B es igual a 2. B es igual a 2. Entonces, ese es el valor de las dos variables que tenemos aquí, de A y B. Como les indicaba, si hay un término que esté al cuadrado, al cubo, pues van a salir más letricas ahí, más letras en juego, la A, la B, la C, las letras que necesitan. Y por tanto, pues es necesario tener más ecuaciones y se va a hacer más extenso este ejercicio. Pero creo que en la guía lo máximo que está es al cuadrado, ¿no? No va a haber mayor procesos tan extensos. Bueno, el paso número 7, se debe sustituir esos valores en la igualdad inicial. Entonces recordemos que la fracción que nosotros teníamos dentro del integrando era 5x más 3 sobre x que multiplica x más 1. Entonces aquí donde va la A yo coloco el valor 3 y donde va el B coloco el 2. Entonces queda 3 sobre x más 2 sobre x más 1. Esos son los valores que nosotros obtenemos ahí para A y para B, y que son los que dan origen a esa fracción. O sea, aquí ya hemos realizado el proceso de sumar, Entonces ya deshacemos esa suma en dos fracciones aquí. Y ya lo que sigue de ahí en adelante se reemplaza en la integral inicial esta suma de fracciones y se inicia en sí el proceso de integración separando dos integrales. Entonces, todo lo que nosotros hemos utilizado hasta el paso número 7 es artificios algebraicos de sumar para poder obtener unas integrales más pequeñitas y realizar ya como tal el proceso de integración. Entonces, acá en este recuadro yo le resumo en 1, 2, 3, 4 pasos lo que se aplica. Entonces, la integral primero lo reemplazamos, que es la que tenemos, la reemplazo por esta suma de dos fracciones, que es lo que tenemos acá. Ahí está la suma de las dos fracciones. Ahora, obtenemos esto separando dos pequeñas integrales inmediatas. 3 sobre x por dx, no olvidemos la partícula de x, más, acá me falta el más, acá va más, sobre acá la integral de 2 sobre x más 1 por dx. Haciendo uso, esto es una integral directa, porque acá ustedes extraen el 3 y queda de x sobre x, que es el logaritmo natural de x. Y en esta, jóvenes, en esta lo que aplican es el método de sustitución. Vamos a hacer acá rápidamente el método de sustitución de esta. Entonces tenemos acá que u vale x más 1, de u es de x, pues que es la derivada de x, y esto reemplazando queda de u, que de x es de u, y abajo es u. Y esto queda, la integral de u sobre u es logaritmo natural de u. Volvemos y reemplazamos el valor de u, que es x más 1. Y eso fue lo que hicimos acá. Hicimos acá en esta parte, y el 2, acá yo coloco el 2 por fuera, 2 que multiplica el logaritmo natural de x más 1 más c. Y ahí tenemos esa expresión. Entonces quisiera conocer su opinión acerca de este proceso. Yo sé que es un poco extenso, y mientras me realizan alguna pregunta que tengan, les voy a compartir en el chat un momento
el link de asistencia, por favor, para que lo puedan diligenciar. Un momento. Me indican, por favor, si los pueden ver la información en el chat. Les solicito, por favor, que sean cuidadosos al momento de ingresar los datos en la pestaña. Deben indicar que estamos en el periodo 1601 y que la fecha de realización de la CIPA es hoy 5 de abril y CIPAS Unidad 2. Estamos en las CIPAS que hacen parte de la Unidad 2 y les recuerdo mi nombre, el docente Fabio Gonzalo García Calderón. Entonces, por favor, colocar esos datos y para diligenciar el link de asistencia. Me indican, por favor, si pueden ver eso en el chat, si pueden ingresar al link. Bueno, Sí, señor. listo, Janet, gracias. Bueno, volviendo a la presentación, ¿alguna pregunta hasta el momento de esa temática de fracciones parciales? Igualmente, al colocar esto en GeoGebra, nada más debemos colocar la expresión, la fracción 5x más 3 sobre x al cuadrado más x, sin colocarle eso. Entonces, dame un momentico, vamos a dejar de compartir esto y vamos a compartir de nuevo el GeoGebra. ¿Me indican, por favor, si pueden ver el GeoGebra? ¿Pueden ver el GeoGebra? En pantalla, sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Ya. Entonces vamos a incluir ahí en el GeoGebra, vamos a incluir ahí vamos a incluir la función. Entonces colocamos, vamos a llamarla g de x, función g de x. Entonces g, paréntesis, de x igual, colocamos un paréntesis para hacer relación de que son varios términos. Acá tenemos 5x más 3, 5x más 3 sobre, acá le colocamos el símbolo de slash, acá, sobre x al cuadrado más x, y no le colocamos la partícula de x, sino solamente así. Entonces aquí le damos Enter y podemos visualizar en la interfaz gráfica que nos aparece la función. Ahora, acá colocamos integral de función, colocamos la letra g porque es la función g de x, no le colocamos x, y damos Enter. Y ahí tenemos exactamente la misma respuesta, quitemos la tal del deslizador, que obtuvimos 3 sobre 3 por el logaritmo natural de x más 2 logaritmo natural de x más 1. Sí pueden visualizar tanto la parte analítica de la izquierda como la interfaz gráfica, ¿cierto? Pueden verlo ahí. Ya Sí, señor. juntan ese captura y ahí. Como les indicaba, no necesariamente tiene que dar en el mismo orden los términos como ustedes los obtienen, ¿no? Porque el software no detecta si un negativo está bien colocarlo al principio o colocarlo al final. Desde que tenga los mismos términos con los mismos signos que lo preceden, está bien. Y el macet no lo arroja el GeoGebra. Entonces, tener en cuenta esa parte. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a Profe, hacer... ¿Sí? qué pena con respecto a GeoGebra. Hay unos ejercicios que no me grafican. Sí. O sea, yo coloco la función f de x y copio igual como está el ejercicio y algunas no dan la gráfica. O sea, la comprobación, lo que me estás hablando es de la comprobación, ¿cierto?
o la gráfica. Sí, es el procedimiento que acaba de hacer su merced en GeoGebra, pasar la función al primer cuadrito y para que después me ¿Qué, salga la integral. qué le arroja? ¿Interrogante o qué le aparece? Porque cuando se introduce un comando erróneamente, el sistema no lo puede procesar y nos arroja un interrogante, un error, ¿sí? Y algunos de los estudiantes me pasaban eso, uno captura y me decían, no puedo graficar. No, lo que pasa es que tienen que saber determinar, como les decía, algo que se me viene así primero, para indicarles es que muchos colocaban aquí de X. Vamos a ver si puede acá. Vamos a colocarle de X y llegaba y no y en algunas funciones lo detecta mal, me causa error el colocar yo de X. Entonces, tener en cuenta eso. Eso es lo primero. Lo otro, cuando es numerador, es necesario colocar esto dentro de paréntesis, lo que estoy señalándole. Tanto lo del numerador y el denominador, si son más de un término, se deben colocar en paréntesis para que el sistema, para que el software lo detecte. El comando con el que vamos a trabajar aquí es el comando integral. Acá. La vuelvo a repetir otra vez. Integral, y abro paréntesis de la función, integral de la función. Y acá coloco el nombre de la función, G o H o F, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso. Algunos estudiantes me indicaban así que no les Profe, resultaba. Utilizaron la calculadora online de nombres Symbolac. Entonces, también pueden utilizar y adjuntan. Lo que buscamos es comprobar de que la respuesta sea correcta. Como les digo, en muchas ocasiones no la van a conseguir ordenada de la misma manera, pero están todos los términos ahí incluidos. Todos los términos están incluidos, ¿sí? Dime. molestar digamos, en colocar el ejercicio que me colocó, que yo estoy aquí en GeoGebra en este momento, pero no me grafica. Sí, Queda x al cuadrado más 46x menos 48, a ver, vamos a graficarlo. ¿Me puede indicar, por favor? x al cuadrado X al cuadrado más 46x más 46x menos 48. menos 48. Eso es Todo sobre x al cubo. todo sobre, dame un momento. Entonces, esto se coloca acá un paréntesis. Pueden ver acá mi pantalla, esto, todo sobre, entonces coloco acá uno de división, uno sobre x al cubo, Sí, señor. x al Más, cubo, ¿sí? más 5x al cuadrado Más 5x al cuadrado. A un momento que más acá lo 24. tomó, mira, acá lo tomó como solo exponente. Entonces acá bajamos x al cubo, colocamos acá más 5x al cuadrado, ¿no? Sí, señor. 5x al cuadrado Más 24x. más 24x. Listo. Eso estaba dentro del integrando, ¿cierto? Sí, señor. ¿Puede verificar si es lo mismo que yo tengo ahí en pantalla? X al Sí, cuadrado es más lo mismo. 46x menos 48 sobre x al cubo más 5x al cuadrado más 24x. Ok. Entonces acá vamos a graficar. Tuvimos esto. Vamos a poner acá la interfaz a un lado. Esta es la gráfica. Esta gráfica que obtenemos. Vamos a integrar eso. Entonces, integral de la función. En este caso la llamé G. Y damos Enter. Obtenemos esto. Vamos a quitar estos deslizadores y ahí está el resultado. Como le comentaba, esta función trigonométrica incluso puede variar. Si ustedes trabajaron con seno, con coseno o con secante, pueden haber obtenido la respuesta en función a esa razón trigonométrica. No necesariamente eso, pero pueden haber partes muy similares, ¿sí? O sea, por ejemplo, este término, sin duda alguna, tiene que aparecer este menos 2 logaritmo natural de x y este también. Este es el que puede variar, el último, dependiendo de la función trigonométrica que ustedes utilizaron. O si fue una integral que tuvieron directamente por arcotangente, porque recuerden que tangente de la menos 1 es la inversa de la tangente, es una arcotangente. Y hay unas tablas muy completas de integración que pueden tener hasta más de 150 fórmulas directas. Y estos, si mal no estoy, esto es una arcotangente. Entonces, tener en cuenta esto. Además, si ustedes trabajaron le sacaron la raíz a un número, no les va a aparecer, por ejemplo, un raíz de 71. Este, por ejemplo, menos 2 logaritmo natural de x, seguramente ustedes no lo van a colocar de primero, va a aparecer de último o en la mitad de la expresión. Entonces, tener en cuenta eso
Y como les digo, pueden hacer uso de otra calculadora online que puede ser Symbolab, a ver si de pronto le arroja los pasos y miran exactamente qué fórmula es la que están utilizando. Pero yo estoy detallándome bastante en el paso a paso teórico y operacional, ¿sí? Para que tengan en cuenta eso. Los que he retroalimentado hasta el momento, les digo, comprueben con GeoGebra si les da y me preguntan eso. No, es que utilizar GeoGebra simplifica al máximo. Ellos simplifican, este software simplifica al máximo, hasta la mínima expresión que se pueda. ¿Listo? ¿Sí te daba la misma gráfica? Sí, señor, creo que me estaba fallando, estaba colocando doble No, paréntesis, pero por esa razón no no, miraba. el paréntesis lo pueden colocar arriba en el numerador y lo puedes colocar al denominador, que él mismo al dar enter, mira que lo eliminas, él mismo lo elimina, ¿sí? Entonces ahí lo que tienes que tener en cuenta es eso. Lo que tienes que tener en cuenta es eso, que se Listo, aplica gracias, doctor. la agrupación y la respuesta puede ser con tangente o arcotangente o arcocoseno, ¿sí? Bueno, entonces pues vamos, Gracias, pues. no, con gusto. Vamos un momentico, vamos ahora a la otra temática que nos falta aquí, que es las integrales impropias. Dejo de compartir pantalla un momento. Me indica por favor si pueden ver acá la imagen de integrales impropias. Bueno, integrales impropias. Sí, señor. Las denominadas integrales impropias son una clase especial de integrales definidas, ¿sí? Son también llamadas integrales de Riemann, en las que el intervalo de integración o la función en el integrando o ambas se presentan ciertas particularidades. Las integrales impropias no son realmente una nueva forma de integrales, sino una extensión natural de las propiedades de la integral y un replanteamiento de nuestro concepto del área bajo la curva. Entonces, acá lo que vamos a encontrar estos ejercicios son de más fácil solución o no son tan extensos como los otros 3 ejercicios que están en la guía número 2. Son cortos, incluso en una página en Word sale ese ejercicio, sale, resulta. Entonces, van a encontrar unas integrales donde involucren números enteros, 1, menos 1, 0, 2, y van a encontrar la particularidad de que van a aparecer infinito positivo, más infinito y menos infinito. Entonces, es una integral definida ¿por qué? Porque tiene un límite inferior y porque tiene un límite inferior y porque tiene un límite superior. Entonces, acá vamos a encontrar lo siguiente, que hay un límite A y tiene un límite B. Este es el límite inferior A y este es el límite superior B. Y pueden presentar alguno de estos dos casos. Este es el caso 1 y este es el caso 2. De que A sea menos infinito o B sea más infinito o A sea menos infinito y B más infinito. Es decir, que pueden estar el infinito o menos infinito tanto arriba o abajo, ocupando el lugar de A o el lugar de B, o solamente en uno de esos dos lugares o en ambos lugares, de menos infinito e infinito. Cuando ustedes noten integrales definidas, porque son integrales definidas, también llamadas integrales de Riemann, de ese tipo de que lleven infinito o menos infinito, estos son catalogados integrales impropias. Ahora, la segunda caso es que f de x no es acotado en alguno de los puntos de A a B. ¿Qué es acotado? En cálculo diferencial o integral, el término acotado es que está limitado, que llega hasta ahí, inclusive. Y no está acotado quiere decir pues que sigue de ahí, que puede tender a desde menos infinito y puede tender a más infinito. Y dichos puntos se llaman singularidades de f de x. Esa es la terminología utilizada, singularidades de f de x. ¿Listo? Entonces, cuando los límites en las definiciones anteriores existen, se dice que la integral es convergente. Cuando existen, la integral es convergente. Y cuando el resultado que nos da es infinito o menos infinito, es divergente. Si ustedes han mirado la guía de actividades, nos piden resolver la integral impropia y a la vez al final indicar si es convergente o si es divergente. Entonces aquí nos están dando ya la explicación que convergente es cuando se obtiene un límite, digámoslo así, y divergente cuando no nos da un número entero, no nos da un número fraccionario. Entonces ahí es divergente. Y además hay que adjuntar una
igual una comprobación en GeoGebra. Esta es la explicación, la parte de teórica, conceptual de las integrales impropias. Vamos a presentar acá un ejemplo. Entonces, me piden resolver la integral desde -1 a infinito. Recordemos que debemos leer de abajo hacia arriba. Desde 1 a infinito. Desde 1 a infinito de 8 menos x a la 3 sobre 3 por dx. Pasos a seguir para estas integrales impropias. Primero, se debe calcular la integral indefinida, es decir, lo que está dentro del integrando, pero sin tener en cuenta los límites inferior ni superior. Entonces, si ustedes pueden visualizar acá, yo saco esa integral, pero sin el límite 1 e infinito. Solamente lo voy a trabajar como está indicado acá, sin colocarle nada de A, que es 1, ni que B es infinito. Tal como lo trabajábamos en la tarea número 1. Entonces, esta es una integral inmediata, una integral de la más sencilla, digámoslo así. El 8 tercios, por ser constante, sale 8 por arriba, 3 por abajo, entonces es 8 tercios. Y dentro de la integral queda x a la menos 3 por dx. Si la x hubiera estado abajo, debemos subirla. Entonces x a la menos 3, pues ya está ahí, queda x a la menos 3. Acá queda 8 tercios y aquí como tal ya se realiza la propiedad fundamental de la integración, que es sumar 1. Recordemos que en la derivación restábamos 1, en la integración sumamos 1. Entonces menos 3 más 1 y debajo en el denominador queda menos 3 más 1. Queda 8 tercios de x a la menos 2, 8 tercios de x a la menos 2 y debajo queda menos 3 más 1 es menos 2. Entonces, hacemos simplificación, 8 dividido en 2 da 4, el 4 queda arriba, el menos se coloca aquí en la parte de arriba porque más sobre menos da menos, menos 4 tercios. Siempre le recalco eso, el hecho de simplificar. Varios estudiantes han realizado los ejercicios bien, pero al final me dejan, por ejemplo, fracciones como 9/27 y la dejan hasta ahí. No, 9 se le puede sacar tercera de 9/3, tercera de 27/9, tercera de 3/1 y tercera de 9/3. Entonces deben colocar es un tercio. Siempre se deben dejar en fracciones irreducibles o irreducibles que ya queden hasta la mínima expresión. Y lo mismo sucede aquí. Entonces queda menos 4 tercios, x a la menos 2. Lo que hacemos acá es bajar el x a la menos 2 para convertirlo en exponente positivo, x al cuadrado. Y ya tenemos que la respuesta o la integral indefinida que nos daban de 8x a la menos 3 sobre 3 por dx es menos 4 sobre 3x al cuadrado. No le colocamos más c. Eso no lo colocamos porque debemos tener en cuenta que es una integral definida, pero impropia. Ahora, el segundo paso es encontrar el límite cuando b tiende a infinito de la integral definida desde a hasta b. Entonces, tenemos este ejercicio, que es el que nos dan. Para resolver integrales impropias, esta es la propiedad, digámoslo así, es la definición. Acá ya vamos a relacionar la temática de límites que veíamos por allá en el cálculo diferencial con el cálculo integral. Entonces debemos sacar el límite cuando b tiende a infinito desde a hasta b de 8x a la menos 3 sobre 3 por dx. Acá incluimos la respuesta que ya obtuvimos. Voy a colocarla aquí. Acá estoy colocando el mismo enunciado. Acá es el mismo enunciado para que ustedes se den de cuenta. Es lo mismo que yo estoy bajando siempre acá. Yo lo bajo ahí. Ustedes cuando lo resuelvan, pues si quieren nada más váyanse por el lado derecho, resuelvan esa parte. Bueno, entonces vamos a trabajar por el lado derecho lo que va a ir variando. Coloco límite cuando b tiende a infinito de, coloco unos corchetes, coloco la respuesta obtenida, que es de menos 4 sobre 3x al cuadrado desde a hasta b. Recordemos el segundo teorema fundamental del cálculo, el cual vimos en la tarea número 1 cuando veíamos integrales definidas, cuya fórmula es, la voy a copiar acá, f de b menos f de a. Creo que ustedes lo recuerdan, que lo aplicábamos también en integrales definidas y en suma de rima también tiene aplicabilidad. Entonces, en la primera parte, tomo la función tal como está, respetando y conservando los signos, y donde encuentre la letra X, voy a colocar B. Menos, vuelvo y coloco la expresión, y donde encuentre la letra X, reemplazo A.
así como aparece ahí en pantalla en este momento. Esta parte, acá reemplacé en la X como B menos esto como A. Lo que estoy aplicando acá es f de B y le estoy restando f de A. Entonces, continuando y teniendo mucho cuidado, mucha precaución con los signos, tenemos que, primero que todo, la B vale infinito y el A es el número 1. Acá tenemos que el límite inferior A vale 1 y B es más infinito o infinito, como está acá. Entonces, reemplazo la B. Si B es infinito y lo elevo al cuadrado, si tienen 1.000.000 y lo multiplican otra vez por 1.000.000, pues van a tener 1 a la 12. Entonces, cada vez se va a hacer más infinito. Entonces, se generaliza y además se multiplica por el 3, que la parte de abajo nos va a obtener un infinito. Entonces, nos queda menos 4 sobre infinito menos, y acá reemplazamos el A. El A vale 1. E vale 1. 1 al cuadrado 1 por 3, 3. En el denominador nos queda 3. Acá obtenemos menos 4 sobre infinito menos menos 4 sobre 3. En el siguiente paso desaparece el término límites, porque acá ya empieza el concepto de límites. Y acá vamos a hacer un recorderis de lo que veíamos en el cálculo diferencial, que si teníamos límite cuando x tiende a infinito de una constante sobre x, eso es igual a 0. Es decir, si ustedes tienen, por ejemplo, el número 3 y lo dividen en infinito, eso va a ser 0. O si tienen menos 3 sobre infinito, eso va a ser 0 también. ¿Por qué? Porque cada vez que se divide un número en un número más grande, vamos a obtener valores cercanos al 0. Si dividen 3 en 10, es 0,3. Si dividen 3 en 100, 0,03. Si dividen 3 en 1000, 0,003. Y así sucesivamente. Entre más grande se va haciendo el valor de x en potencia de 10, supongamos, siempre se va a obtener valores cercanos a 0. Entonces, la regla fundamental de los límites generaliza de que cuando el límite de x tiende a infinito y esa x queda debajo de una constante, es reemplazar por 0. Entonces, eso es lo que realizamos acá. Si tenemos menos 4 sobre infinito, es 0. Y acá tienen menos 4 sobre 3. Mucho cuidado con los signos. Menos por menos nos da más 4 tercios. Ya desapareció la palabra límite, la partícula ya no se coloca como está aquí. Y queda 0 más 4 tercios es 4 tercios. Y entonces sacamos la conclusión que como tuvimos ese límite que nos dio un número que es 4 tercios, entonces la integral es convergente. Si hubiéramos obtenido más infinito o menos infinito, es divergente. ¿Sí? Bueno, quisiera que por favor me indicaran si comprenden este procedimiento que hemos utilizado, las integrales impropias, o alguna pregunta hasta el momento, porque vamos a hacer la comprobación en GeoGebra. ¿Alguna pregunta? Entonces vámonos a comprobar esto en GeoGebra. 8x a la menos 3 sobre 3. Bueno, acá están ya visualizando la interfaz de GeoGebra. Colocamos f, función de x, igual una fracción, donde tenemos 8, vamos a colocarlo en paréntesis para que lo detecte ahí, que es 8 sobre x exponente a la menos 3 sobre, entonces colocamos acá el de división sobre 3, no le colocamos de x, recordemos que no debemos colocarle de x, sino solamente la cantidad que está ahí, damos enter, ahí ha graficado, vamos a ampliar esto, así lo ampliamos, lo detallamos más, ahí está la fórmula. Ahora, primero que todo, entonces debemos hacer uso otra vez del comando integral. Integral, pero, jóvenes, acá no vamos a utilizar la integral de la función, sino vamos a utilizar esta, la tercera opción, que es integral. Los parámetros función, coma, extremo inferior del intervalo que equivale a A y extremo superior del intervalo que equivale a B. Bueno, abrimos acá, colocamos la función, como trabajamos f de x es f, saltamos acá la coma,
colocamos el límite inferior a. ¿Alguien me puede indicar cuál es el valor de A? ¿Me puede indicar cuál es el valor de A? Creo que era 1. Sí, 1, el valor que está en la parte inferior. A vale 1, coma, salto la coma, y el valor superior era infinito. Infinito. Entonces, recordemos que el infinito no aparece acá, pero en esta, donde está la simbología de numeral y compañía, ahí está el símbolo de infinito para que ustedes lo encuentren fácilmente. Es el extremo superior izquierdo. Ahí está infinito. Y si pueden ver en pantalla, aparece 1,3333. Si toman la calculadora y dividen 4 entre 3, o sea, 4 tercios, se obtiene ese valor porque es un decimal infinito periódico, 1,3333. Entonces, ahí acabamos de comprobar, hemos notado la comprobación de que es convergente y es el valor de esa integral. Esa es la comprobación sencilla que deben hacer. Toman el capture y lo colocan en su trabajo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o indicación que les pueda hacer al final? Pues las siguientes, que estamos ya a 5 días del cierre de la fase y que no olviden sustentar el ejercicio, que a diferencia de los otros, de la fase pasada, no se sustenta un ejercicio que ustedes hayan realizado, sino un ejercicio que hayan realizado sus compañeros. Entonces, yo les envié una tabla donde les indicaba si resolvieron el ejercicio A, resuelven suponiendo el 1E del compañero E. ¿Sí? No es retroalimentar algún aporte que hayan hecho los compañeros, no. Es la solución que ustedes le dan a ese ejercicio. Si ustedes hubieran resuelto ese ejercicio, ¿cómo lo hubieran dado la solución? Y son videos cortos de 4 minutos como máximo, donde compartan pantalla y pues me den su opinión, su punto de vista acerca de ese ejercicio, la solución que ustedes le den. ¿Listo? ¿Alguna pregunta final? Si no, para dar por terminado ya esta sexta CIPA del curso Cálculo Integral de la unidad 2. Por favor, les recuerdo de nuevo diligenciar el link de asistencia, formulario de asistencia a esta CIPA. Bueno, no siendo más, me despido y mis mejores deseos para que culminen con éxitos esta fase número 2. Gracias y feliz noche. Gracias, tutor. Sí, en el grupo les voy a dejarlo el ejercicio A. Vamos a mirar exactamente si el 3A es el mismo que me están hablando. ¿Listo? Para Julián y para Yamilinet. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche, profe, gracias.